Lección 2. Fuentes de luz, características y aplicaciones. Lección 2. Objetivo principal. Entender los diferentes tipos de fuentes emisoras de luz, sus características y aplicaciones. Entender los diferentes tipos de bombillas incandescentes y sus características. Conocer qué es una bombilla HID o arco de plasma. Comprender qué es un LED, cómo funciona y sus diferentes tipos. Comenzaremos esta sección conversando sobre bombillas incandescentes. Son unas de las que tienen ya mayor tiempo en el mercado. Podríamos hablar inicialmente sobre sus beneficios, ya que proveen una salida alta a nivel de intensidad para su tamaño, generan una luz de apariencia natural, como la luz del día, y el haz de luz es bastante fácil de enfocar. Sus desventajas principales es que los bombillos incandescentes requieren reemplazo periódico y son bien susceptibles a los impactos. Se pueden romper ante cualquier caída. Al referirnos a linternas, los tres tipos de bombillas incandescentes más populares son las de kriptón, que están llenas de gas kriptón, resultan ser muy económicas, pero no son tan brillantes como las de xenón o las halógenas. Luego siguen las de xenón, están llenas de gas xenón, suelen ser muy brillantes de luz blanca y son una muy buena elección para alcanzar largas distancias con el haz de luz. Y por último, conversaremos de las halógenas, que están llenas, por ende, de gas halógeno. No se oscurecen tanto con el tiempo como otro tipo de bombillas y pueden durar más si lo comparamos con, por ejemplo, las bombillas de xenón. Ahora conversaremos sobre las bombillas HID o también llamadas arco de plasma. Para poderlo conversar, la primera fase es entender qué es un plasma o un gas ionizado. Y sorprendentemente es algo que lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, que es cuando sucede una tormenta. Al suceder una tormenta, alrededor de los cúmulos de las nubes, esas partículas que están alrededor de las nubes, llámese oxígeno, nitrógeno, todo lo que compone el aire en ese momento, se ioniza. Entonces, hay una carga positiva en todo ese aire, o entre comillas gas, que está alrededor de las nubes. Y al encontrarse ese gas ionizado y darse choque entre partículas es cuando suceden los rayos. Entonces, un rayo, en ese caso en una tormenta, es energía eléctrica que está desplazándose a través de un gas ionizado. Entonces ahora tomen esa idea y colóquenlo dentro de una bombilla. Entonces, dentro de esa bombilla hay un gas que ha sido ionizado o cargado positivamente y se encuentra encerrado allí. Y dentro de esa bombilla se colocan dos electrodos o dos puntos vivos de corriente. Y en el momento en que se coloca una descarga eléctrica en uno de esos puntos vivos de corriente, trata de pasar de un punto al otro. Y eso genera el arco eléctrico. Es un pequeño rayo que ocurre de forma organizada dentro de la bombilla y que pasa a través del gas ionizado de un punto eléctrico al otro. ¿Cuáles son las características de este tipo de bombilla? Suelen tener alta intensidad, tienen una luz blanca muy brillante, generan una cantidad de lúmenes por watts muy superior a los LEDs y a las bombillas incandescentes, pero el costo de reemplazo de estas bombillas es muy elevado. Para la generación o ese cuerpo llamado plasma, normalmente los gases que se ionizan pueden ser mercurio, sodio o algunos halogenuros metálicos. Ya por último, luego de haber hablado de diferentes tipos de bombillas, nos hacemos la pregunta de rigor: ¿qué es un LED? Continuando con nuestro análisis de qué es un LED, se refiere específicamente a un diodo emisor de luz.
Algo interesante de esto es que se refiere a un producto, a un componente en estado sólido de alta densidad, que puede llegar a durar hasta 100.000 horas. Es capaz de funcionar en muy largos periodos de tiempo con muy poca energía. Se basa en un componente de varias capas de material semiconductor. Y ese sándwich de capas de material semiconductor generan luz cuando aplicas corriente a través de él. La luz LED es totalmente monocromática. El color depende específicamente del material que se use. Y algo a tomar en cuenta es que principalmente se utilizan dos sistemas de materiales, el All-in GaP y el IN GaN, que se refieren a semiconductores al combinar materiales como el aluminio, el galio y el indio. Y según su combinación, pueden trabajar en colores desde azul a rojo. Interesante es que no existen partes móviles. Nada se rompe. Y la degradación primaria que puede ocurrir viene por la decoloración del lente o el encapsulante. Existen tres componentes primarios en un LED. Primeramente es el chip, que es ese sándwich de semiconductores que conversamos hace un segundo, y determina el brillo y la eficacia de la fuente emisora de luz del LED. El segundo componente es el sistema fósforo, que determina el color y la estabilidad del mismo. Y por último es el empaque, que es una cúpula o una estructura que protege al chip y el sistema de fósforo. Ayuda con la luz y la extracción o disipación de calor y es primordial en determinar así la vida o duración del LED. Existen varios tipos de LED aplicables a las linternas. El primero al que conversaremos se referirá al LED de 5 milímetros. Es un dispositivo bien pequeño, similar al chip de una computadora, que simplemente emite luz cuando se aplica energía. Puede durar hasta 100.000 horas de vida útil. Se podría decir que nunca debe ser reemplazado. Este tiempo es más que suficiente para durar casi toda una vida. Y es interesante porque puede llegar a verse incluso a más de 1 kilómetro de distancia. Es ideal para trabajos cercanos porque la dispersión es bastante amplia, genera una luz tipo ambiente y sus tiempos de operación pueden ser muy prolongados. Puede estar hasta 100 horas en niveles de iluminación bajos. Entre los beneficios que pueden tener los LEDs de 5 milímetros, tenemos que cuentan con un recubrimiento protector de epoxi que previene daños y aumenta la durabilidad y que también puede actuar como un lente. Su construcción es bastante sólida, lo que lo hace muy durable a través del tiempo, y suelen ser mucho más seguros que las bombillas incandescentes en ambientes peligrosos. Como desventajas, este LED o este tipo de LEDs no tiene foco, por lo cual requiere de un lente óptico o de un foco reflector para enfocarlo. La otra desventaja es que en general son de lúmenes e intensidad máxima de haz o candela bastante bajos. Ahora es la oportunidad de los LEDs tipo C4. C4 son los mejores LEDs que puede conseguirse en la industria actualmente. La palabra C4 se refiere a la forma en que se encuentran adheridos los LEDs a la tabla de circuitos de la linterna. Algo importante es que esta nueva tecnología permite considerar y atender necesidades de diversos tamaño, intensidad, usos de reflector, mejor disipación del calor
en base a su tamaño y material, siendo este uno de los mejores tipos de LED disponible actualmente en el mercado. Ya por último, presentamos los LEDs tipo COB, por sus siglas en inglés de la frase Chip on Board o en español chips sobre el tablero. Es básicamente un diodo emisor de luz que se construye directamente sobre la placa del circuito y puede tener múltiples chips LEDs, que pueden ir desde 0.2 watts hasta 1 watt. Puede tener cualquier forma y diversos colores de LED en un solo tablero. Una gran ventaja es que suelen ser muy brillantes y durables, generando un haz de luz suave y prácticamente produce 180 grados de luz. Como desventaja, a su vez, es que no produce un haz cerrado ni de distancia.